en mi vida anterior, caí al río intentando salvar a mi media hermana menor y fui rescatada por un vendedor ambulante. Mi familia me obligó a casarme con él o enfrentar la muerte. Incluso mi media hermana me miró con absoluto desprecio, advirtiéndome que no manchara la reputación del marqués. Más tarde entré en un convento como monja. Sin embargo, mi media hermana aceptó mi compromiso y se casó con un miembro de la casa del príncipe del norte. El día que me estrangularon, finalmente supe que ella y el príncipe de Norjair habían estado involucrados en secreto todo el tiempo. El incidente del río había sido su plan desde el principio. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que caí al río. Mi media hermana ya estaba a medio camino sobre la barandilla del barco. El pánico se dibujó en su rostro. Hermana, sálvame, tal como lo había hecho en mi vida pasada. Corrí hacia adelante, pero en lugar de extender la mano para tirar de ella, resbalé y la empujé por la borda. Esta vez veré si te casas o no. Hermana, sálvame. Un grito de sorpresa me devolvió a la realidad. Con incredulidad, miré hacia adelante. Linoan estaba apoyada contra la barandilla del barco. La mitad de su cuerpo ya estaba volcada, a punto de caer al agua. Esta escena me pareció demasiado familiar. Al instante me di cuenta de que había reencarnado en el mismo día en que me ahogué en mi vida anterior. Al oír el grito de Linoan, instintivamente me apresuré a levantarla, pero ella aprovechó mi impulso para empujarme y yo también caí al agua. Después de eso, me dejé llevar por la corriente, balanceándome hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, nadie vino a salvarme, ni siquiera los guardias. Solo cuando sentí que estaba a punto de ahogarme, alguien rodeó mi cuello con sus brazos y me arrastró hasta la orilla. Y quien me salvó no fue ninguno de los jóvenes nobles asistentes al banquete, sino un vendedor ambulante feo y bajito con un puesto en la orilla. Ante todos los testigos, todos declararon que había perdido mi virtud. Mi padre, enfurecido y persuadido por la tía de Linoan, me obligó a casarme con ese vendedor ambulante para preservar la reputación de la casa del marqués. Me negué, incluso a costa de mi vida, y acabé convirtiéndome en monja. Tenía la intención de pasar el resto de mis días solo con la lámpara y Buda. Aún así, Linoan todavía no me dejaba en paz. La voz de pánico de mi hermana volvió a sonar. Miré a mi alrededor. Además de Linoan y de mí, en la cubierta ahora estaba Sao Ting, el príncipe heredero de la frontera norte. Estaba de pie a mi lado, hacía unos momentos me había estado susurrando suavemente. Pero ahora gritó con urgencia, «¡Corre, corre!». Su mirada me indicó que debía apresurarme a salvar a alguien. Entonces recordé que hoy era el banquete ofrecido por el segundo príncipe Chinyu. Los invitados masculinos y femeninos debían permanecer en cubiertas separadas del barco de recreo. Linoan había afirmado que Sao Ting y yo no nos habíamos visto en mucho tiempo y que él le había pedido que me invitara a la cubierta para aliviar su anhelo. Ella me aseguró que proporcionaría una cobertura perfecta para nuestra reunión. Pensando en esto, bajé la cabeza y dejé escapar una risa fría. ¿Quieres que salve a alguien? Bien. Claro que debo salvarla. Fingí extrema urgencia y me abalancé hacia Linoan. Un destello de intriga triunfante pasó por sus ojos, pero al segundo siguiente, mi pie resbaló de repente. Extendí mi mano con fuerza. Se escuchó un fuerte chapoteo. Linoan, que momentos antes estaba en un equilibrio precario pero firme, ahora lanzó un enorme chorro de agua al aire. Un grito furioso resonó a mi lado. Sao Ting, agarrándose a la barandilla, me miró con sorpresa y rabia. Su Alteza, como llamaba a mi hermana menor, pregunté con frialdad. Un destello de pánico cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó su comportamiento gentil y afectuoso. «Corre, corre». Solo estaba hablando apresuradamente. Mis palabras me traicionaron. Se aferró a la barandilla como si se dispusiera a zambullirse, pero yo le agarré la muñeca. La vida humana está en juego, ¿de verdad vas a montar una escena por un asunto tan trivial? ¿Qué actuación? Pero si tú puedes montar un espectáculo, ¿por qué yo no? Apreté fuertemente su muñeca e hice un gesto hacia la multitud. Era el festival del bote dragón y la orilla estaba llena de gente. Al oír el chapoteo, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Su Alteza,
Estoy haciendo esto por la reputación de Lin. Con todo el mundo mirando, si tienes intimidad física con ella ahora, no tendrá más opción que convertirse en tu concubina. Ningún padre permitiría que una hija de familia noble acabara así, y el mero escándalo de que dos hermanas sirvan al mismo hombre sería suficiente para llevarla a la muerte. El agarre de Zhao Ting en la barandilla se aflojó de repente. Su rostro quedó en blanco por la confusión. ¿Cómo se llegó a esta situación? Se suponía que eras tú. Le di una mirada fría. Oh, debería haber sido yo, ¿verdad? Atravesado por mi mirada, finalmente volvió a la realidad, apartando rápidamente la vista y murmurando, nada. Durante nuestro enfrentamiento, una figura que avanzaba por el agua ya se acercaba lentamente a Lin. Cuando Zhao Ting reaccionó y miró, ella ya había envuelto sus brazos alrededor del cuello del hombre, aferrándose a él sin dejar ningún espacio entre ambos. Cuando nuestra comitiva finalmente llegó a la orilla, los espectadores ya se habían agolpado en capas alrededor de Lin y el vendedor ambulante, tan apretados que ni una gota de agua podía pasar. Cuando los guardias finalmente despejaron el camino, la escena ante nosotros hizo que las damas nobles se cubrieran los ojos, horrorizadas. Algunas incluso jadearon en voz alta. Lin estaba empapada, su vestido se aferraba a su cuerpo, delineando cada curva. El vendedor la sostenía con fuerza contra él. Una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro. En mi vida anterior, en ese momento yo ya estaba inconsciente, completamente ignorante de la imagen que había dado ante los demás. No es de extrañar que todos dijeran que había perdido mi virtud. No es de extrañar que tardaran tanto en rescatarme después de caer al agua. Lo habían calculado perfectamente, asegurándose de que estuviera inconsciente y no pudiera luchar. Impactada, grité, hermana, ¿cómo puede ser esto? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sujeté a Chua, la doncella de Lin, con desesperación y le ordené, ¿cómo has estado cuidando a la segunda señorita? Ve a llamar a los guardias de la residencia del marqués Chingan de inmediato. La multitud estalló en murmullos. ¿Podría ser hija de un funcionario? ¿Es esta la segunda joven señorita de la casa Chingan? Aquellos que no conocían la identidad de Lin ahora la sabían. Sin duda, en menos de 2 horas toda la capital sabría que la segunda joven señorita de la residencia Chingan había caído al agua y había sido rescatada por un vendedor ambulante. Zhao Ting observó la multitud bulliciosa y, furioso, me preguntó, ¿cómo pudiste revelar la identidad de Lin? Le lancé una mirada fría. La identidad de Lin se suponía que era un secreto. Aún así, tú casi quisiste tocar tambores para anunciar la mía. Si no hubiera dicho nada, ¿crees que esto habría podido ocultarse? Me incliné hacia Zhao Ting y murmuré suavemente, Lin se casa con el vendedor ambulante o muere, ¿o qué? ¿Crees que tú podrías casarte con ella? En ese momento, el vendedor ambulante empezó a temblar violentamente. La segunda señorita, no la mayor, murmuró con voz débil, pero todos los nobles presentes lo oyeron claramente. El segundo príncipe Qingyu, que había estado observando desde atrás, mostró un leve brillo en sus ojos oscuros, y una sonrisa juguetona curvó sus labios. Así es. ¡Qué divertido! El rostro de Zhao Ting se oscureció como el fondo de una olla. Miró fijamente al vendedor ambulante como si quisiera devorarlo entero. Has cometido un delito capital, pero sigues diciendo tonterías, ¿quieres arrastrar también a tu familia en esto? El vendedor lo miró con cautela, temblando aún más. No me atrevo, Alteza. Está equivocado. Di un paso adelante, colocándome entre él y el vendedor. La mirada feroz de Zhao Ting se clavó en mí como acero, pero no sentí miedo. En cambio, una sonrisa burlona tocó mis labios. Aunque este vendedor haya manchado el honor de mi hermana menor, su intención fue salvar una vida, ¿se rebajaría alguna vez la casa Chingan a semejante intimidación? Miré a la multitud reunida y hablé con calma. Juro ante todos ustedes, compatriotas, que la familia Chingan jamás cometería un acto tan ingrato. No solo eso, sino que daremos la bienvenida a este héroe como nuestro invitado de honor. El vendedor ambulante levantó la cabeza de golpe, con el rostro paralizado por la incredulidad. Lo corté inmediatamente, héroe, no hay necesidad de tener miedo. Mi padre es el hombre más recto y honorable,
después de haberte observado a fondo, veo que posees un porte noble, tan impresionante como nuestro Padre del Cielo. Además, llevas un corazón bondadoso y mi padre admira más a hombres como tú. Creo que no solo te absolverá de toda culpa, sino que también casará a mi hermana contigo. Entonces seremos familia. Apenas terminé de hablar cuando la multitud estalló en conmoción una vez más. ¿Este hombre está destinado a convertirse en el yerno de la marquesa Chingan? ¡Qué increíble suerte tiene con un aspecto como el suyo! ¿Qué clase de perro pisó para conseguir esto? Yo debería haber saltado primero. Honestamente, ¿la hija mayor de la marquesa Chen está ciega? Llamando guapo a este chico bajito y feo, diciendo que es casi tan apuesto como el príncipe heredero. La mirada de la multitud comenzó a moverse de un lado a otro entre el vendedor ambulante y Zhao Ting. El rostro de Zhao Ting ya no estaba simplemente oscuro, se había vuelto de un negro violáceo intenso. El príncipe chino presionó su abanico plegable contra los labios, pero no pudo reprimir una risita. Uno a uno, los invitados que compartían el banquete en el barco se unieron a las risas, y los espectadores rieron aún más desenfrenadamente. Solo yo mantuve una expresión solemne, como si realmente lo creyera. Incapaz de soportar más la humillación, Zhao Ting abandonó a Lin Wan todavía aferrada a los brazos del vendedor y se fue furioso. Miré fríamente su figura que se alejaba hasta que desapareció de mi vista, luego me volví hacia el vendedor, aún nervioso, con una sonrisa. Héroe, por favor acompáñanos. Luego hice una reverencia a la multitud que me rodeaba para demostrar que mis palabras eran verdaderas. Los invito a todos a presenciar esto en la residencia de la marquesa Chingan. La multitud, ya absorta en el espectáculo, accedió de inmediato a mi petición. Como Lin Wan seguía inconsciente, las sirvientas no podían cargarla y sería inapropiado que los guardias lo hicieran. Debemos molestar al héroe para que escolte a mi hermana menor un poco más lejos. Justo cuando dudaba en negarse, me incliné y le susurré una amenaza: has arruinado tu misión, ahora innumerables personas buscan tu sangre. Si valoras tu vida, aprovecha esta oportunidad para consolidar tu estatus como el segundo yerno de la familia Chen. Con más ojos encima de ti podría sobrevivir, de lo contrario. La mirada del vendedor se endureció instantáneamente. Tomó a Lin Wan en sus brazos y comenzó a caminar hacia la residencia de la marquesa Chingan. La luz del sol me inundó, desterrando el frío de mis huesos. En esta vida todo sería diferente después de todo. Justo cuando estaba a punto de avanzar, una figura bloqueó mi camino. Qin-yu bajó la cabeza y una leve sonrisa apareció en sus labios. Este juego, señorita, es suyo para ganar. Encontré su mirada, inexpresiva. ¿Es realmente tan miope el segundo príncipe? Él me miró sorprendido. Lo empujé a un lado, di 2 pasos y luego me volví para invitarlo. El segundo príncipe puede quedarse y ver hasta dónde puedo llegar. Una sonrisa débil y ambigua tocó sus labios. Esa es precisamente mi intención. Cuando nuestra gran procesión recorrió la mitad de la capital y regresó a la residencia del marqués Chen, mi padre y mi tía ya habían recibido noticias y esperaban en el salón principal. Los ojos de Madame Zhou se pusieron en blanco al ver a tantos plebeyos siguiéndonos. Como si fuera a desmayarse, me apresuré a interrumpirla. Señora, no se desmaye, la hermana Wan aún no se ha despertado. Ante mi gesto, el vendedor llevó a Lin Wan que seguía inconsciente al pasillo y la acostó. Conocía su mentalidad, temía que al despertar y encontrarse con tanta gente no tuviera margen de maniobras y seguía fingiendo. Cuando los espectadores se dispersaran, la tía yo seguramente intercedería por ella, y unos días susurrándole al oído a mi padre suavizarían las cosas. Si insistes en jugar este juego, veamos cuánto tiempo puedes continuar. Me acerqué a Lin Wan y fingí presentar al vendedor a mi padre. Padre, este es el héroe que salvó a mi hermana. Pero mi pie, oculto bajo mi falda, cayó de lleno sobre la mano de Lin Wan. Un gemido apagado llegó a mis oídos. Miré hacia abajo y vi su mandíbula apretada, soportando el dolor. Sonreí y presioné aún más fuerte, clavando su mano contra el suelo. La situación era extremadamente urgente. Si no fuera por este héroe, la hermana Wan habría estado en grave peligro. Mi padre lanzó una mirada sombría al vendedor, bajito y feo, con los labios temblando de ira.
Al ver que la situación se estaba agravando, la tía Jo se apresuró a intervenir agitando su pañuelo. Muchas gracias por su ayuda. Entreguen a este héroe 100 taeles de oro como muestra de gratitud de la familia Chingan. Al oír que solo se ofrecía dinero, la multitud comenzó a agitarse. Ya lo sabían, de ninguna manera la segunda señorita se casaría con un vendedor de tan baja categoría. Pero ahora, la señorita mayor estaba tan segura. Miren a la segunda señorita, este hombre la ha llevado por toda la capital. Si no se casa con él, ¿qué noble la querría? Hasta aquí llega la supuesta integridad de la familia Chingan. Los murmullos crecieron y el rostro de mi padre se puso rojo carmesí. Me lanzó una mirada furiosa y susurró, ¿qué diablos pasó? Me desmayé herido. Ocurrió durante el festival del bote del dragón. Mucha gente lo presenció. Antes de que pudiera intervenir, el príncipe heredero, desesperado por salvar a la hermana Wan, amenazó al vendedor. Debo insistir en que nuestra familia no es desagradecida. De otro modo, el censor te clavaría esto en la frente mañana. Padre levantó bruscamente la mano para cubrirse la frente. El príncipe heredero está siendo un insensato. Bajé la cabeza para ocultar la sonrisa que tiraba de mis labios, solo para encontrar la mirada venenosa de Lin Wan fija en mí. Me agaché y le abrí los párpados mientras ella intentaba cerrarlos. Al ver su expresión furiosa pero silenciosa, reí. Hermana Wan, por fin has despertado. Mientras me agachaba, la presión de mi pie se intensificó. Ella gritó de dolor, incapaz de fingir más. Tu compromiso es inminente, no debes desmayarte otra vez. Incluso si realmente estuvieras inconsciente, este matrimonio depende solo del decreto paterno y las palabras de la casamentera. Estés consciente o no, da igual. La furia la hizo poner los ojos en blanco, casi desmayándose. Miré a mi padre, señalando con la mirada a la multitud curiosa. Él frunció el ceño, claramente preocupado por lo que dirían los censores en la corte mañana. Mi tía, percibiendo que algo faltaba, estaba a punto de hablar cuando pateé al pequeño vendedor. Inmediatamente gritó, «Su señoría». Luego cayó al suelo, temblando violentamente, pero su voz se mantuvo firme. Suplico casarme con la segunda joven. Todos quedaron paralizados por el repentino giro. Solo Lin Wan presentía el desastre. Qian Fan, ¿cómo te atreves? Me acaricié la barbilla. Hermana, ya sabes el nombre de tu futuro cuñado, parece que el destino ya los ha unido. Lin Wan se tapó la boca con pánico. Resoplé fríamente sin decir más. Hoy mi propósito no era exponer el complot de Lin Wan contra mí, sino hacerle experimentar personalmente la coerción, la humillación y la oscuridad absoluta que sufrí en mi vida pasada. Miré a Qian Fan con indiferencia. Él recuperó la compostura y declaró en voz alta. Solo intenté salvarla sin esperar manchar la reputación de la segunda joven. Ahora toda la capital ha sido testigo de nuestro íntimo abrazo. Si retrocedo ahora, la segunda joven se enfrentará a una muerte segura. Sé que no soy digno de ella, pero asumiré toda responsabilidad. Dedicaré mi vida a ella para expiar mis pecados. Había escuchado estas palabras antes en mi vida pasada. Solo que la segunda joven señorita había sido reemplazada por la primera joven señorita. Cortaron públicamente mi ruta de escape, casarme o morir. Nadie vino en mi ayuda, todos me empujaron hacia el borde. Sola e indefensa, no tenía a dónde recurrir. Al final, solo sosteniendo la tabla espiritual de mi madre conseguí un retiro, convirtiéndome en monja y viviendo a la luz de una lámpara antigua y frente al Buda. Bueno, entonces, Lin Wan, ahora podrás probar este sabor tú misma. De repente, la tía Sao se abalanzó sobre mí y levantó la mano para darme una bofetada. Incliné mi cabeza hacia un lado, evitando su golpe. En su lugar, junté mis manos con un crujido agudo y resonante. Todos nos miraron con incredulidad, convencidos de que realmente me había golpeado. Mujer vil. ¿Cómo te atreves a incriminar así a tu propia hermana? La miré como si ya estuviera muerta. Pensé que Lin Wan ya había terminado y que se había quedado sin trucos. El siguiente paso era ocuparme de ella, pero ni siquiera tuve que mover un dedo, había caído directamente en mi trampa. Si quería desviar la atención y obtener un poco de misericordia por Lin Wan,
La enviaría directamente al infierno primero. Cubrí mi cara con incredulidad. Tía, ¿cómo te atreves a pegarme? ¿Cómo me atrevo a golpearte? Te mataría si pudiera. Juan. La tía Sao rechinó los dientes. Su rostro bien cuidado se torció en una mueca horrible. Miré a mi padre, que todavía no lo había tomado en serio y seguía allí como si nada. Padre, ¿permitiste que la concubina Sao me golpeara así? Eres solo una jovencita. ¿Por qué es tan importante recibir un par de golpes? No es gran cosa. Ella es una concubina y yo soy la hija legítima nacida de la esposa principal. Los 3 enlaces y las 5 constantes. Su osadía de golpearme es un acto de rebelión. Una humilde concubina, incluso si maneja los asuntos de la casa, no es más que una sirvienta. Un sirviente que se atreve a golpear a un verdadero dueño de la casa, ¿sabes qué castigo merece? Padre, usted ocupa el cargo de viceministro de ritos, sin embargo, ni siquiera puede gestionar la etiqueta y la ética básicas de su propio hogar. ¿Cómo podría el emperador confiarle la supervisión de la educación cultural y los derechos ceremoniales de toda la nación? Mi padre rugió de furia. Lin Guan corrió. ¿Cómo te atreves a decir semejante insolencia? Me reí con desprecio. O quizás, padre, usted pretende elevar a esa humilde concubina para convertirla en la señora de la casa de los Chingan. La tía Sao me miró aterrorizada, como si estuviera contemplando a un demonio surgido del infierno. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a esto? Sonreí. Por supuesto que le parecería extraño. La otrora gentil hija mayor de la familia Chingan, que ni siquiera se atrevía a hablar en voz alta y solo inclinaba la cabeza en señal de disculpa, ahora se había transformado en esto. Ella no sabía que, después de la muerte, ya no era la misma persona. Me había convertido en un demonio arrastrado del infierno. Levanté la mano y le di una bofetada feroz a la tía Sao. Un golpe no fue suficiente. Golpeé una y otra vez, golpe tras golpe. Mi padre intentó correr hacia mí para detenerme, pero mi mirada lo congeló en el lugar. El que hace de su concubina su esposa principal después de la muerte de su esposa. Si no responde, deberá corregirlo. ¿Acaso el padre ya no quiere ejercer su cargo? En ese momento, Chin Yu, que había estado observando el espectáculo desde atrás, avanzó lentamente, abanicándose con los labios curvados en una sonrisa, aunque sus ojos oscuros brillaban con desprecio. Da la casualidad de que tengo que asistir al banquete imperial esta noche. Solicitaré personalmente el permiso de su majestad para dimitir en nombre del marquesado Chen. Los ojos del padre se abrieron de par en par al ver al segundo príncipe. Al escuchar estas palabras, quedó tan aterrorizado que inmediatamente se arrodilló y se arrastró hacia adelante, arrojándose a los pies de Chin Yu. No, segundo príncipe, este viejo sirviente nunca albergó la intención de elevar a esta humilde concubina a la posición de consorte principal. Su majestad es sabia, y el segundo príncipe también. Chin Yu resopló levemente, la sonrisa en sus labios se volvió fría. Pero vi con mis propios ojos como la humilde concubina golpeaba a la hija mayor de vuestra noble casa. La señora Sao, con su cara ya hinchada como la cabeza de un cerdo, acababa de ponerse de pie cuando su aterrorizado esposo le dio una patada en el pecho. Cayó hacia atrás como una ballena, retorciéndose de dolor. Todo es culpa de la humilde concubina. Perdió la cabeza. La enviaré mañana a la finca y la encerraré. Te garantizo que no causará más problemas. Maestro, ¿cómo puedes? Madame Sao intentó levantarse con dificultad, pero su padre la derribó de otra patada. Atrévete a pronunciar otra palabra y te enviaré lejos ahora mismo. Ante este espectáculo absurdo, pronuncié el veredicto final bajo la mirada horrorizada de Lin Guan, viendo cómo este héroe era valiente y bondadoso. ¿Qué tal si casamos a Lin Guan con él? Padre, completamente preocupado, asintió frenéticamente. Precisamente. Lin Guan se desplomó en el suelo, su espíritu hecho añicos. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudo pasar esto? No debería ser yo. No debería ser yo. La señora Sao, incapaz de soportarlo, tosió sangre y se desmayó. Chin Yu se acercó a mí, sonriendo levemente mientras miraba hacia abajo. La señorita mayor realmente me dio un gran espectáculo.
El segundo príncipe observó el espectáculo durante mucho tiempo e incluso intervino. No sabía si realmente disfrutaba el drama o si, como príncipe heredero de la frontera norte, buscaba algo de mí. En realidad, nunca entendí por qué Lin Wan, en mi vida anterior, se negó a dejarme ir hasta el final. Ya había hecho mis votos como monja, no representaba ninguna amenaza para ella. Se había apoderado de todo lo que poseía. Aún así, se arriesgó a estrangularme personalmente en el convento. Podría ser que aún hubiera algo que yo poseía y que ellos deseaban pero no habían logrado tomar. Quizás por eso el segundo príncipe me ayudó. La sensacional noticia del matrimonio de la estimada segunda joven señorita de la familia Chingan con un vendedor ambulante se extendió como pólvora por toda la capital. Algunos envidiaban la buena suerte del vendedor ambulante, mientras otros lamentaban la mala suerte de la joven. Sin embargo, en un mundo donde las mujeres enfrentaban un trato tan duro, la mayoría admiraba la decisión de Chingan. Incluso el censor imperial elogió a su padre durante la corte, lo que lo hizo regresar a casa sintiéndose cada vez más eufórico y decidido respecto al matrimonio. Todas las travesuras de Lin Wan, ya fuera morirse de hambre o intentar suicidarse ahorcándose, fueron completamente ignoradas por su padre. El hombre que una vez la había adorado, tratándola como a la niña de sus ojos, ahora solo la miraba con frialdad, su rostro marcado por el desagrado. Si debes morir, declaró, morirás como miembro de la familia Jian. Cubriéndose el rostro, Lin Wan lloró amargamente, cesando finalmente sus desesperados intentos de autodestrucción. Después de todo, la consorte Zhao había sido desterrada a la finca y encerrada, enloquecida. Nadie en esa casa podía ayudarla. Pero sabía que todo era solo una fachada. Su verdadero apoyo no era una humilde concubina dentro de la mansión, sino ese príncipe de la frontera norte, Zhao Ting, quien la sedujo, la incitó y finalmente la usó para matarme. De pie bajo el alero, observé a la criada escabullirse hacia la caseta de vigilancia a lo lejos, arqueando una ceja. Pronto descubrí qué era lo que codiciaban de mí con tanta fiereza. La luz de la luna brillaba en la superficie del lago. Mi mirada permaneció fija, aparentemente ajena a los pasos cada vez más pesados detrás de mí. La joven señorita realmente no tiene defensa contra mí. Una voz perezosa sonó detrás de mí, una mezcla de suspiro y deleite. Me giré para encontrarme con el rostro excepcionalmente atractivo de Qin Yu, sintiéndome desconcertada. En mi vida anterior, no había mostrado la más mínima preocupación cuando me ahogué y fui rescatada. No se le vio por ningún lado durante todo el incidente. Esta vez, solo pretendía acechar cerca y observar el espectáculo. No fue hasta que escuchó las palabras, segunda joven señorita, y no, primera, que se interesó en todo. Lo vio todo, dándose cuenta de que era un plan que Ting y Lin Wan habían preparado deliberadamente para mí, y por eso intervino. Así confirmó, a través de Zhao Ting, que aquello estaba atrás de mí. No sabía si buscaba lo mismo que Zhao Ting, pero mientras lo creyera, podía usar su poder. Me protegía de todos, pero no de mis aliados. Esbozó una media sonrisa. Así que las señoritas mayores colaboraron conmigo. Curvé los labios con naturalidad. De lo contrario, ¿por qué me encontraría con el segundo príncipe en la oscuridad de la noche? De repente se inclinó hacia mí, su nariz firme casi rozando la mía antes de detenerse, observándome con ojos lánguidos. Me sentiría tentado, pero Su Alteza no parece nervioso en absoluto. Por supuesto que no. Comparado con el trono, tales enredos románticos no llamarían la atención del segundo príncipe. Esta humilde doncella no se atrevería a halagarse. Las pupilas oscuras de Qin Yu se entrecerraron y luego se relajaron en una sonrisa perezosa. Así que la joven ha llegado a comprender su propio valor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Todos querían algo de mí, y eso podría influir en la lucha por el trono. Mis uñas se clavaron en mis palmas hasta que la sangre resumó, calmando finalmente la agitación interior. Sostuve la mirada de Qin Yu con una expresión de tranquila indiferencia. Entonces, ¿el segundo príncipe desea cooperar conmigo? Se inclinó más cerca, como si buscara quebrantar mi compostura con la proximidad. ¿Cómo propone la joven que colaboremos? Levanté la mirada para encontrarme con sus ojos oscuros. En ellos, las estrellas parecían parpadear, pero también contenían un remolino negro sin fondo que despertaba un dolor inquietante en mi interior.
y así actué. Mis manos rodearon el cuello de Chin-yu, acercándolo a mi oído. Mis labios se separaron suavemente. Puedo darte lo que deseas, pero quiero a Tim muerto. Chin-yu se tensó momentáneamente, pero rápidamente recuperó su actitud lánguida. Al oír esto, sus finos labios se curvaron en una sonrisa. Como desees. Al irme, no oí el suspiro que me siguió. Bueno, ahora no solo quiero esas cosas, sino también a ti. Después de darle una salida a Chu-su, el contacto con Lin Buan y Xiaoying se hizo cada vez más frecuente, tal como esperaba. Zhao Ting no se había rendido con Lin Buan, seguía siendo su peón, aún no la había descartado. Después de todo, había invertido tanto esfuerzo, y ella era la persona más cercana a mí. Pasó otro mes. Un día, antes del amanecer, una figura empapada en sangre golpeó repentinamente las puertas de la capital. Los soldados se sobresaltaron y estaban a punto de reprenderlo cuando el hombre gritó: «Los han atacado la ciudad. El príncipe del norte ha sido asesinado. La frontera norte está en peligro inminente». A partir de ese momento, la corte imperial se vio sumida en un debate interminable. Nuestra dinastía ha favorecido durante mucho tiempo a los eruditos sobre los guerreros. Desde que el general Hu Jun, mariscal de la caballería voladora, cayó defendiendo la frontera sur hace décadas, solo el príncipe del norte podía ser llamado un verdadero guerrero. Ahora el príncipe del norte había sido asesinado y su vida pendía de un hilo. ¿Quién se atrevería a enfrentarse a las salvajes hordas de Hunix en el norte? Los llamados a la paz dominaron el discurso. En ese momento, el príncipe heredero de la frontera norte dio un paso adelante, declarando su voluntad de liderar tropas para reforzar el ejército de la frontera norte y defender las fronteras con su vida. El emperador se regocijó, los funcionarios también, todos estaban felices. Solo la casa del Señor de la Gracia parecía envuelta en sombras. El sirviente del segundo príncipe se paró frente a mí e informó: el príncipe heredero de la frontera norte solicitó un decreto de matrimonio real en la corte, alegando que traería alegría al príncipe de la frontera norte. Y el emperador estuvo de acuerdo. El sirviente asintió solemnemente. Bajé la cabeza, pensé un momento y luego sonreí levemente. ¿No lo adivinarías? La fecha de la boda coincide con el día de la boda de mi media hermana. Los ojos del sirviente se abrieron ligeramente, sorprendido por lo que había deducido. No es de extrañar que dijera que esta trama no existía en mi vida anterior. Después de que me obligaron a entrar en un convento, Lin Buan se casó con un miembro de la casa del príncipe de la frontera norte. La frontera norte permaneció pacífica. Aunque los Ciel atacaban ocasionalmente, el ejército del norte estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo. Nunca hubo un intento de asesinato que dejara al príncipe del norte al borde de la muerte. El propósito de esta farsa, al parecer, era que mi hermana menor, Mary, y yo nos casáramos el mismo día. Todavía querían que ella ocupara mi lugar. Pronto llegó el día de la boda. Mientras me vestía, un gran grupo irrumpió por la puerta. Se abrió de golpe y Lin Buan se quedó allí, mirándome con aire de superioridad. La luz del sol era demasiado fuerte y entrecerré los ojos. ¿Por qué mi hermana estaba aquí en lugar de prepararse para su boda? Lin Buan dejó de lado su falsedad habitual y se rió sin control. Incluso si has descubierto mi plan, ¿qué puedes hacer? Después de todo, terminarás casándote con esa vendedora callejera fea y bajita. Se cubrió la boca. Oh, espera. Esa pequeña vendedora resulta bastante imponente a tus ojos. Entonces, esto no debería avergonzarte, ¿verdad? La multitud que la acompañaba también se rió, excepto Chua, una criada. Todos eran hombres altos que irradiaban un aura sedienta de sangre. El ejército de la frontera norte, ¿verdad? Zhao Ting realmente piensa muy bien de mí. Me levanté y caminé tranquilamente hacia Lin Buan. Qué lástima, hermanita. Ya no soy quien era. Antes de que sus palabras se desvanecieran, saqué la horquilla de jade escondida en mi mano y la corté brutalmente en su rostro. La sangre brotó instantáneamente como flores sobre el suelo. Bastante bonito. El dolor finalmente hizo que Lin gritara. Se llevó las manos a la cara con incredulidad.
Solo cuando la sangre se filtró entre sus dedos se derrumbó, chillando, «¡Mátenla! ¡Mátenla!». Los soldados quedaron atónitos. ¿Quién habría pensado que aquella joven delicada sería tan cruel, golpeando sin dudarlo con tanta fuerza? Esa larga herida seguramente la desfiguraría. Los soldados intercambiaron miradas, inseguros de cómo proceder. Después de todo, aunque esta mujer se casaría con un miembro de la casa del príncipe del norte como sustituta de la hija mayor de la marquesa de Chinan, ahora estaba desfigurada. ¿La querría aún el príncipe heredero? La duda llenó sus mentes. Solo Linuan, gritando sin parar, intentaba atacarme. En ese momento, el sonido de armaduras resonó fuera de la puerta. Una figura esbelta apareció, el segundo príncipe, Qin Yu, observando la escena. Sonrió divertido. Parece que incluso sin mi intervención, la hija mayor ha encontrado su propia solución. Le ofrecí una leve sonrisa y arrojé con fuerza la horquilla de jade a un lado. Eso es diferente. Ella es solo la pieza más insignificante de este rompecabezas. Si la hija mayor aún me necesita, perfecto. Los soldados, arrogantes un momento antes, ahora estaban tensos como arcos preparados. ¿Cómo podrían enfrentarse a los guardias imperiales del segundo príncipe? Incluso si luchaban hasta la muerte, serían aniquilados. ¿Qué hacemos ahora, joven señorita? Qin Yu se paró frente a mí, bajando la cabeza para mirarme. Sus ojos brillaban de diversión. Le sonreí. Todo debe proceder según lo previsto. La silla de manos nupcial rodeó la ciudad, balanceándose suavemente mientras entraba en la residencia del príncipe del norte. Alguien delante sostenía la cinta de seda roja, guiándome paso a paso. Una vez imaginé esta escena hermosa. Mi madre había arreglado este matrimonio para mí antes de morir. Mi padre estaba contento porque la casa Chenung estaba perdiendo influencia, y ahora entraríamos en la casa del príncipe Simbe. Pero nunca consideró por qué el príncipe Simbe aceptó este matrimonio. Yo tampoco. Solo sabía dedicarme por completo a Sating y a la casa del príncipe. Él decía que le gustaban las mujeres gentiles, así que nunca me atrevía a hablar en voz alta. Decía que quería una niña obediente, y nunca me atrevía a discrepar. Creí de corazón que su bondad significaba que realmente me amaba. Creí que este matrimonio existía porque mi madre era cercana a la consorte del príncipe. Pero jamás imaginé que todo era una trampa tendida por el propio príncipe. Una trampa que engañó a mi madre y me engañó a mí. Afortunadamente, morí solo para renacer. Recuperaré todo. Mientras nos inclinábamos hacia el cielo y la tierra, preparándonos para la reverencia de la pareja, Zhao Ting se inclinó y susurró, ¿conseguiste los artículos? No hice ningún sonido, solo asentí levemente. Su risa alegre pronto se escuchó e incluso encontró tiempo para burlarse de mí. Wen, eres una chica muy buena. Una vez que me ocupe de las cosas de afuera, regresaré y te mimaré adecuadamente. Tu Wen debe estar sufriendo terriblemente en esa pequeña y destartalada choza de vendedor ambulante ahora mismo. Fingí timidez y retrocedí un poco, alejando deliberadamente mi cuerpo de él durante la reverencia de la pareja. Ninguno de los presentes se dio cuenta. Zhao Ting ciertamente no lo hizo. Estaba eufórico por la felicidad de su boda. Me llevaron a sentarme erguida en la cámara nupcial, esperando el regreso de Zhao Ting. Parecía impaciente y llegó antes de lo esperado. Propietario, date prisa. Tráeme los artículos primero. Intentó levantarme el velo, pero yo me le adelanté. Oh, ¿qué podría estar tan ansioso por recuperar el joven maestro? Sus pasos se detuvieron abruptamente mientras me miraba con total incredulidad. Corrió hacia mí. Sonreí ampliamente. Soy yo, Su Alteza. Decepcionado, ¿cómo pudiste ser tú? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está Lin Juan? Me levanté y le guiñé un ojo con picardía. Están todos muertos. Por supuesto, tú lo descubriste, Su Alteza. ¿Sabes qué?, dije con voz siniestra, la verdad es que no descubrí nada. Todos ustedes me mataron, pero ni siquiera el cielo pudo soportarlo, así que me trajo de regreso. Soy un espíritu vengativo, estoy aquí para cobrar lo que se debe.
Zhao Ting instintivamente dio un paso atrás. ¿Tú, qué tonterías estás diciendo? Chasqueé la lengua. Ah. Hoy en día nadie cree en la verdad. Pero nada de eso importa. Lo que importa es que quiero tu vida. Al oír esto, Zhao Ting estalló en risas, como si hubiera escuchado un chiste. ¿Tú sola? Asentí solemnemente. Sí, yo sola. Si realmente fuera inútil, ¿por qué el estimado príncipe de la mansión Jinbei habría llegado a tales extremos por mí? Tú lo sabes. Me burlé con frialdad. Quizás nunca lo hubiera descubierto en esta vida. Todo gracias a ustedes. De repente apareció en mi mano un colgante de jade con forma de fénix y dragón. Lo partí en dos con fuerza, revelando una pequeña nota escondida bajo la mirada casi frenética de Zhao Ting. Desplegué el papel lentamente. Solo había una frase escrita allí, para mi amada hija, Chan. Este colgante de jade es tan bueno como una orden militar. Todo el ejército Jianan obedecerá. Resultó que mi madre no era en absoluto la hija del gran maestro de la Academia Imperial, era la hija del general de caballería del ejército Jianan. Lo que siempre quisiste no era a mí, sino este colgante de jade, porque comanda al ejército Jianan, la fuerza más invencible de este mundo. De repente, Zhao Ting se lanzó hacia adelante. Dámelo. Su rostro se contorsionó en una mueca horrible. Sus rasgos una vez hermosos estaban completamente distorsionados por la codicia. Al momento siguiente, mientras una larga flecha atravesaba su espalda, comenzó a recobrar el sentido. ¿Me estoy muriendo? Le pisé la cara con el pie. Sí, te estás muriendo. Varios soldados blindados irrumpieron por la puerta y formaron un círculo protector a mi alrededor. No eran los guardias imperiales del segundo príncipe, sino mi propio ejército, el ejército Jianan. En esta vida, finalmente hice contacto con ellos. Azoten este cadáver y cuélguenlo en la puerta de la mansión del príncipe de la frontera norte. Sí, Su Majestad. Pronto, el emperador fallecería por enfermedad y el caos invadiría el reino. Sin el apoyo del ejército del GNN y habiendo perdido a su orgullo y alegría, el príncipe de la frontera norte no podría sobrevivir a esta época tumultuosa. Mientras observaba la figura que se acercaba, aplastando la luz de la luna bajo sus pasos, sonreí levemente. Segundo príncipe, si te ayudo a ascender al trono, ¿qué puedes ofrecerme a cambio? Él se acarició la barbilla, aparentemente conflictuado. Tras una larga pausa, dijo en voz baja, una vida, un alma, una persona, un capítulo extra. Desde la perspectiva de Jian Yuan, comandante del ejército Jianan en una vida anterior, informe. Levanté la vista de los asuntos militares y miré al joven soldado delante de mí. Es un mensaje desde la capital, respecto a la joven señorita. Me puse impaciente. ¿Por qué no tuvo un hijo el general? ¿Qué pasa? La joven cayó al agua salvando a su hermana. Un vendedor ambulante la rescató y el dueño de la casa Qing la obligó a casarse con él. Ella se negó y eligió la muerte, sosteniendo la tableta espiritual de su hermana. Finalmente entró en un convento. ¿Qué? Golpeé la mesa con el puño. ¿Ese dueño de la casa Qing se atreve a hacer eso? Pero entonces algo se me ocurrió y, a regañadientes, volví a sentarme. El general no murió en batalla. Fue asesinado por el emperador, conspirando con ministros traidores para preservar el último remanente del linaje. Su única hija tuvo que ser confiada al gran maestro de la Academia Imperial, quien debía su vida al general. El general era cercano al príncipe de Jinbei, y solo la casa del príncipe conocía este acuerdo. Así, más tarde la joven fue prometida al príncipe de la casa Jinbei. Antes de morir, el general dejó una orden estricta. A menos que la joven estuviera en peligro de muerte, la conexión entre el ejército Jianan y ella nunca debía revelarse. Por lo tanto, incluso si la joven se casaba ahora con ese vendedor ambulante, no podían hacer nada. Si el inspector militar notaba algo extraño, su vida correría peligro inmediato. 3 meses después, un centinela de la capital trajo noticias. Informe, general, la joven está muerta. ¿Qué? Mis ojos se abrieron con incredulidad. La joven fue asesinada por la esposa del heredero del príncipe del norte.
Enfurecido, el heredero decapitó públicamente a su propia esposa. Los celos entre mujeres no son menos peligrosos que el campo de batalla, murmuró el soldado. Me dejé caer en la silla, devastado. ¿Fue realmente así? Y aunque no lo fuera, ¿qué diferencia había? La verdadera lástima era que la joven no hubiera sido un hombre. Aparté el espejo de luz frente a mí y, vestido con la indumentaria de emperatriz, avancé hacia el abismo. Suspiro, ¿no vas a quedarte un poco más?, preguntó un pequeño diablillo con pesar. Me volví con una leve sonrisa. No hay nada que ver aquí. Este mundo favorece a los hijos sobre las hijas. Pero en realidad lo único que importa es la capacidad. Mira, mientras me hago más fuerte y capaz, nadie se atreve a menospreciarme. ¿Qué importancia tiene el sesgo de género? ¿Qué importancia tiene el prejuicio? Mientras sea poderosa, puedo romper todas las barreras. Mira, ya lo he conseguido. Morí tan cobardemente en aquella vida pasada. Culpo al mundo, pero aún más me culpo a mí misma. El pequeño fantasma parecía entender, pero también no entender. Bueno, entonces será mejor entrenar duro, ¿quién sabe? Quizás incluso pueda conseguir el título de rey fantasma algún día. ¿Quién dice que un fantasma femenino no puede ser un rey fantasma? Sonreí ampliamente. Exactamente, ¿quién dice que un fantasma femenino no puede ser un rey fantasma? Más adelante, una figura vestida de blanco parecía estar esperándome. Solo cuando me acerqué se dio la vuelta, ojos brillantes como estrellas, girando como remolinos. Una voz perezosa sonó desde adelante. Oye, me usaste durante tantos años. Me hiciste esperar tanto tiempo, ¿cómo vas a compensarme? Me reí. Una vida, un mundo, un par de fantasmas. La figura rió entre dientes y, para mi sorpresa, rió conmigo. Fin.